Elevador al sótano, hospital militar. Era de madrugada, como las 3 y cacho. Esa hora rara en la que ya no es noche pero todavía no es mañana. Estaba de servicio llevando camillas y material entre pisos. Trabajo rutinario, aburrido, pero pesado cuando traes sueño pegado a los ojos. Me tocaba subir una camilla vacía al 3er piso, al área de hospitalización. Nada del otro mundo. Solo empujar, esperar el elevador, subir, entregar y seguir. El hospital estaba casi en silencio. Se escuchaba de fondo el pitido de los monitores, algún que otro gemido lejano, pasos de enfermeras apuradas y de vez en cuando una tos seca en algún pasillo. En el área de elevadores no había nadie. Las luces amarillas del techo parpadeaban de vez en cuando, como si también tuvieran sueño. Apreté el botón. El elevador tardó un poco. Ese elevador siempre parecía estar peleado con el tiempo, o llegaba demasiado rápido, o se tardaba una eternidad. Las puertas se abrieron con ese rechinido metálico que ya conocía bien. Entré, jalé la camilla conmigo, y apreté el botón del 3er piso. Nada complicado, nada raro. Al principio todo normal. Cerraron las puertas, sentí el jalón típico del arranque, y el pequeño zumbido del motor. Yo me recargué contra la pared, con los brazos cruzados, pensando en el café frío que me estaba esperando en la enfermería, y en que todavía me faltaban varias horas de turno. Miré el panel. La lucecita marcaba PB, planta baja, y luego debía subir al 1º, 2º, 3º. Pero no subió. El elevador pasó la planta baja, y en lugar de subir, sentí que empezó a bajar. Muy claramente. Ese vacío en el estómago que sientes cuando algo no va para donde debería. Miré el panel otra vez. La lucecita ya no marcaba PB, marcaba S. Sótano. En ese momento me dio un escalofrío tonto, de esos que primero quieres ignorar. Pensé, seguro alguien llamó el elevador desde abajo, de patología o de la morgue. No pasa nada. Traté de justificarlo rápido, porque esa es la primera defensa. Te explicas todo para no asustarte. Aún así me enderecé. Ya no estaba tan relajado. Me quedé mirando la puerta, esperando que se abriera. Cuando llegó al sótano, el elevador se detuvo con un pequeño golpe. Las luces parpadearon un segundo, como si pensaran si quedarse o irse, y las puertas se abrieron. El pasillo del sótano era otro mundo. Arriba todo tenía ruido y luz blanca. Abajo, la luz era más baja, amarillenta, y el silencio era diferente, más pesado. Solo se escuchaba, muy lejano, el zumbido de algún ventilador o alguna máquina vieja. Y el olor, ese olor. Una mezcla de químico, humedad y algo más que no quieres identificar, aunque ya sepas qué es. Formol, frío, cuerpos, muerte. Desde donde yo estaba, dentro del elevador, apenas alcanzaba a ver unos metros de pasillo. Más allá ya era penumbra. No estaba completamente oscuro, pero tampoco se veía claro. Era ese tipo de oscuridad sucia, como si el aire estuviera grueso. Me quedé quieto, con las manos apoyadas en la camilla. No escuché pasos. No vi a nadie. Nadie puso la mano para detener las puertas. Nadie dijo, ya llegó. Nada. Solo el pasillo, el olor, y ese silencio marcador. Entonces pasó lo que nunca se me va a olvidar. Allá, al fondo, donde la luz ya no llegaba bien, se escuchó un pequeño rechinido de llantas. Muy leve al principio, como cuando alguien mueve algo pesado pero despacio. Pensé que algún camillero estaba trabajando por ahí. Pero no vi ninguna silueta. Nadie. Solo la sensación de que algo se estaba acercando. El sonido se fue haciendo más claro. Las ruedas metálicas sobre el piso, rodando, rodando, rodando. Y entonces la vi. Una camilla empezó a salir del fondo del pasillo, como si alguien la empujara, solo que no había nadie detrás. Venía derechita, sin tambalearse, sin irse de lado, como si la guiaran con cuidado. Pero yo no veía manos, ni cuerpo, ni sombra humana. En ese momento, la piel se me hizo chinita. Mi primera reacción fue pensar que estaba soñando, o que alguien me estaba jugando una broma pesada. Parpadeé varias veces, tragué saliva. La camilla seguía avanzando, directo hacia el elevador. Yo no me moví. No sé si por miedo o porque quería encontrarle lógica al asunto. Me arrepiento hasta hoy de no haber presionado el botón de cerrar puertas. Me quedé ahí mirando, como idiota. La camilla llegó hasta el umbral del elevador. Se detuvo un segundo, casi como si mirara hacia adentro. Te juro que esa fue la sensación, que algo invisible se asomaba, revisaba, decidía.
Luego, sin ninguna mano visible, la camilla se deslizó hacia adentro, muy suave, y se acomodó en el espacio frente a mí, paralela a la mía. Yo di un paso hacia atrás, pegándome al fondo del elevador. Sentí la pared fría en la espalda, tenía las manos sudadas, y me ardía la garganta de tanto tragar saliva. El olor a formol se multiplicó al instante, como si alguien hubiera destapado un frasco. Ese olor quemaba un poco la nariz, picaba los ojos, se metía a la ropa. Las puertas se cerraron solas, sin que nadie tocara nada. El elevador dio un pequeño tirón y empezó a subir. Ahí fue cuando entendí que iba a tener que compartir 3 pisos de subida con esa cosa. Una camilla aparentemente vacía, pero con todo el ambiente de que no estaba tan vacía. Es difícil explicarlo con palabras. No era solo el olor, era la sensación de que había alguien acostado, pero acostado como cuando un cuerpo ya no pesa, como cuando lo han movido varias veces y queda en una postura rara. No se veía nada, no había sábana, no había bulto, pero el aire se sentía ocupado. Yo no quería mirar, pero el morbo y el miedo se agarraron de la mano. Fui levantando la vista poco a poco. Las ruedas, las barras laterales, la superficie fría, y ahí me detuve. No vi un cuerpo, no vi una sábana manchada ni nada de eso. Pero sentí, clarito, que si seguía mirando, algo me iba a mirar de regreso. El elevador se detuvo en la planta baja. El panel marcó PB, sonó el ding, pero las puertas no se abrieron. Yo ya estaba con el dedo puesto en el botón de abrir, casi clavándolo. Nada. El elevador se quedó ahí, como dudando, como si algo estuviera decidiendo todavía si subíamos o no. Quise hablar, decir algo en voz alta, aunque fuera una estupidez. ¿Quién está ahí? Oh, ya basta de bromas. Pero la garganta no me respondió. Sentía la lengua seca, el pecho apretado. Lo único que escuchaba era mi propia respiración, y, de fondo, el zumbido del motor. No sé en qué momento empecé a sentir frío en las piernas. No era el aire acondicionado, era un frío distinto, como cuando te entra miedo de verdad, de ese que parece que te baja la presión. Me temblaban un poco las rodillas, pero me obligué a quedarme de pie. No quería dar la espalda a la camilla. Tenía la sensación absurda de que si me descuidaba, algo me iba a agarrar el tobillo. El elevador volvió a arrancar. Subió al primero. Otra vez el ding. Otra vez, las puertas que no se abrían. Yo ya estaba respirando rápido, mirando los números cambiar, como si eso fuera a protegerme de algo. Me quedé mirando el panel para no tener que mirar de reojo la camilla. Sentía, más que nada, una mirada clavada en mí desde muy abajo, como si alguien acostado levantara solo los ojos. Hubo un momento, subiendo hacia el segundo piso, en el que escuché algo muy claro. Un pequeño crujido, como de tela, como si alguien se hubiera movido arriba de la camilla. No fue fuerte, pero en el silencio del elevador se escuchó exageradamente fuerte. Un crack suave, acompañado de un suspiro muy leve. No sé si fue real o si mi cabeza lo inventó, pero te juro que yo lo escuché. Cerré los ojos medio segundo y pensé, no veas, no veas, no veas. Pero a la vez, tenía la idea clavada de que algo se estaba incorporando despacio, que se estaba acomodando, que estaba probando qué tanto espacio tenía. El elevador llegó por fin al tercer piso. Marcó el 3, sonó el ding, y ahora sí se abrieron las puertas. El pasillo del tercer piso estaba iluminado, con el ruido normal de enfermeras, un televisor prendido a lo lejos, alguien tosiendo. La vida normal del hospital. Por reflejo, en cuanto vi luz y gente, quise salir disparado de ahí. Jalé mi camilla para atrás, hacia mí, para poder sacarla primero, pero en el proceso, rocé la otra camilla con el brazo. Y en ese roce, sentí clarito algo que no debería haber sentido. La camilla estaba fría, sí, pero eso es normal. Lo que no era normal fue la sensación de que, por debajo de la superficie metálica, algo se movía muy despacio. Como cuando tocas una bolsa llena de agua, y adentro algo flota. Un movimiento mínimo, pero suficiente para que mi piel registrara que no estaba tocando solo metal. La solté de golpe, como si me hubiera quemado. Salí empujando la mía, casi tropezando, sin atreverme a mirar hacia atrás. Oí, detrás de mí, como las puertas del elevador se cerraban otra vez. Solo cuando ya estaba en medio del pasillo, con varias personas cerca, me atreví a voltear. El elevador ya se estaba yendo. Alcancé a ver, un segundo, la camilla adentro, cruzada, como si alguien la hubiera movido apenas. No sé si fue mi imaginación, pero me pareció ver una ligera marca, como de algo pesado que hubiera estado recostado ahí mucho tiempo.
una mancha alargada, ligeramente más opaca que el resto del metal. No dije nada en ese momento. ¿Qué iba a decir? Oigan, subí con una camilla fantasma. Me iban a mandar directo a psiquiatría, o a dormir, o a los dos. Me fui al área de enfermería, serví el café que ya estaba frío, y me lo tomé de un solo trago aunque sabía horrible. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener el vaso. Más tarde, cuando el turno aflojó un poco, lo conté. No como algo sobrenatural, claro, al principio solo pregunté, tratando de sonar casual. Oigan, allá abajo en patología, ¿alguien dejó alguna camilla suelta? Se metió una sola al elevador conmigo. La enfermera más vieja, esa que todo lo ha visto, dejó de escribir y me miró fijamente. ¿Te bajó solo el elevador?, preguntó. Yo asentí. ¿Pasó la planta baja y se fue directo al sótano? Volví a decir que sí. ¿Y subió una camilla vacía? En cuanto dijo eso, se me erizó la piel otra vez. No le había contado los detalles. No le había dicho aún que venía vacía. Le conté todo, ahora sí, sin adornos, sin querer hacerme el valiente. Ella empezó a mover la cabeza, como si confirmara algo que ya sabía. Ya van varios que cuentan eso, dijo, despacito, siempre de madrugada, siempre cuando van solos. El elevador se baja solito a la morgue, abre, y sube una camilla. Dicen que es de un soldado que se murió esperando que lo subieran con los vivos. A veces nomás se sube la camilla, a veces se sube él también. No más que a esos ya no los volvemos a ver. Me reí nervioso, tratando de quitarle peso a lo que acababa de oír. Pero por dentro, te juro, no me daba nada de risa. Esa noche, cuando salí del turno, no tomé ningún elevador. Bajé por las escaleras, piso por piso, aunque traía las piernas hechas trapo. Y durante semanas, cada vez que me tocaba mover camillas de madrugada, si veía que el elevador tardaba mucho, mejor esperaba, o buscaba a alguien para subir acompañado. Hoy, cada vez que paso por un hospital, militar o no, y veo esos elevadores viejos con puertas metálicas, me acuerdo de ese viaje. No vi un fantasma con sábana, ni ojos brillando en la oscuridad, ni nada de película. Pero sentí algo que no tenía que estar ahí. Olí algo que no venía de ningún frasco abierto. Y sobre todo, compartí un espacio pequeño con algo que no podía ver, pero que estaba conmigo. Si algún día te toca trabajar de noche en un hospital, y el elevador decide irse solo al sótano, piénsatelo 2 veces antes de entrar. Y si las puertas se abren y ves una camilla esperándote, vacía, oliendo raro, mejor espera el siguiente viaje, porque una cosa es subir con pacientes vivos, y otra muy distinta es cuando el que quiere subir contigo es alguien que ya no debería necesitar elevador. Despierta, Fibra. Cuando escuchas el título parece puro regaño de cuartel, ¿no? En el ejército, todo el tiempo te están diciendo, ánimo, Fibra. No se me raje, Fibra. Pero en el batallón donde serví, despierta, Fibra, no era solo un grito para espabilar reclutas. Era el nombre de una historia que todos contaban en voz baja, y que una noche me tocó vivir en carne propia. Yo ya no era recluta, llevaba años de servicio, guardias de sobra y unas cuantas cicatrices tontas. Esa semana veníamos de maniobras pesadas, marchas largas, poco sueño, rancho frío y café aguado. El tipo de cansancio donde el cuerpo se apaga solo, aunque la cabeza diga que aguanta. Esa noche me tocaba puesto en un pasillo que daba hacia la puerta principal. Techo de lámina, foco amarillo parpadeando, y al fondo, la esquina por donde solía aparecer el capitán de guardia, en sus rondines sorpresa. Mi chamba era sencilla, estar sentado junto a la puerta del dormitorio de tropa, fusil entre las piernas, vista al pasillo, y oído listo por si bajaba algún mando. Nada del otro mundo. Eran como las 3 de la mañana. Hora maldita. Los grillos afuera, algún ronquido detrás de la puerta, y ese silencio de cuartel que suena más fuerte que cualquier balazo. Yo sentía los ojos llenos de arena. El casco se me iba ladeando poquito a poquito. Pensé lo clásico. Nada más cierro los ojos un segundo. Un segundo. El autoengaño favorito del soldado. Aflojé la espalda contra la pared, respiré hondo, y me fui. Caí en un hoyo negro, sin sueños, de esos donde desaparece todo. No sé cuánto duró. Para mí fue un parpadeo. Lo siguiente que recuerdo es un madrazo seco en el casco. No un golpecito, no un «oye, despierta». Un trancazo con ganas, como si alguien me hubiera soltado un manazo. El casco se me recorrió casi hasta los ojos. El cuello tronó, el corazón se me subió a la garganta. Y junto con el golpe,
Pegadito a mi oído derecho, escuché una voz ronca, gastada, de esas que suenan a cigarro y desvelo. «Despierta, Fibra, ya viene el jefe». Así, clarito. Ni susurro ni grito, pero tan cerca que sentí hasta el aire caliente en la oreja. Contesté por puro reflejo. «Sí, mi sargento». Me paré como resorte, acomodé el casco, ajusté el fusil y di 2 pasos para quedar bien plantado en medio del pasillo. Y justo cuando terminé de cuadrarme, el capitán de guardia dobló la esquina. Venía caminando tranquilo, manos atrás, cara seria. Me escaneó de arriba abajo. Yo estaba tieso, con el cuello doliendo y los oídos zumbando. «¿Todo en orden, cabo?», preguntó, sin detenerse. «Todo en orden, mi capitán», alcancé a decir, tragando saliva. Me sostuvo la mirada un segundo. Asintió apenas y siguió su recorrido hacia la puerta principal. Yo respiré hasta que lo vi salir a la oscuridad. Si me hubiera encontrado roncando, mínimo 1 semana arrestado, y eso siendo optimistas. Cuando el peligro pasó, el primer impulso fue voltear a ver quién me había hecho el paro. Uno se imagina a un compañero escondido, listo para burlarse. Me giré hacia el tramo de pasillo, donde había estado sentado. Nada. Solo el banco metálico pegado a la pared, la sombra proyectada por el foco y el piso gris. Nadie parado allí. Nadie asomado desde la puerta del dormitorio. Silencio. «¿Quién fue el chistoso?», murmuré, todavía con el cuello adolorido. Di unos pasos hacia el banco. Fue cuando noté algo en el piso. Ahí, junto a donde yo tenía los pies, había unas huellas de pies descalzos. Oscuras. Como si alguien se hubiera parado con las plantas empapadas en aceite quemado. 3, 4 huellas, no más. Bien marcadas. Dedos, arco, talón. Lo inquietante no era solo que fueran descalzos. Ahí todos usamos botas hasta para bañarnos. Sino la forma. Dedos chuecos, algunos pegados entre sí. La planta torcida, como ampollada. Me dio la impresión de ver piel reventada, carne chamuscada. Sentí un olor leve a quemado, como suela de bota demasiado cerca del fuego. Me agaché sin llegar a tocar. No era agua, ni aceite, ni lodo. Eran manchas negras pegadas al concreto. Y yo conocía ese pasillo. La noche anterior no había nada. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tuve la sensación clarísima de que alguien estaba parado detrás de mí, cerca. Me enderecé de golpe. Miré a mi alrededor. Pasillo vacío. El foco chillando. El zumbido lejano de un transformador, nada más. Me entró un coraje raro, mezcla de miedo y orgullo herido. El resto de la guardia lo pasé caminando de extremo a extremo, mordiéndome el sueño. Cada vuelta, mis ojos se iban directito al piso. Las huellas seguían ahí, quietas. No se corrían, no se desvanecían. Solo estaban. Al amanecer, llegó el relevo. «¿Qué onda, mi cabo? Parece que vio algo feo», me dijo el soldado que me sustituyó. «Luego te cuento», le respondí. Quise enseñarle las huellas. Cuando volteé, el piso estaba limpio. Concreto gris, rayado, pero sin una sola mancha. Me quedé parado, sintiéndome loco. El cuello seguía doliendo. El cuerpo me decía, «Esto pasó». El piso me contestaba, «¿Te lo imaginaste?». Después del desayuno, con la duda clavada, busqué al sargento más viejo de la compañía. Siempre hay uno, el que ha visto de todo. Lo encontré fumando a la sombra, con la gorra echada para atrás. «Mi sargento», le dije, «¿le puedo hacer una pregunta sin que me mande a la chingada?». «Intente», contestó, sin soltar el cigarro. Le conté la historia, sin adornos. Cuando llegué a la parte de la voz y las huellas, dejó de sonreír. Apagó la colilla contra el muro, la tiró y la aplastó con la bota. «¿Así te dijo?», preguntó. «¿Despierta, Fibra?». «Sí, mi sargento, tal cual». Soltó un resoplido. «Ya te tocó conocerlo», dijo. «Ese fue el Fibra». Yo fruncí el ceño. «¿El qué?». «El Fibra, no la palabra. El soldado». Se acomodó mejor y bajó la voz, como si contara algo que ya había repetido muchas veces. Me dijo que años antes hubo un recluta al que todos le decían así, porque aguantaba lo que le echaran. Castigos, carreras, guardias dobles. Nunca se quejaba. Así que, claro, le cargaban la mano. Una madrugada, reventado de cansancio, se quedó dormido en guardia. Lo encontró el comandante de unidad.
dormido en puesto. Pecado mortal. El castigo fue caminar descalzo sobre la plancha caliente del patio, a pleno sol, vueltas y vueltas. Los pies se le ampollaron, se reventaron, la sangre se mezcló con el polvo. Cuentan que las huellas quedaron marcadas días. Tiempo después, en un operativo, una explosión lo agarró muy cerca. Murió ahí mismo. Se fue con los pies quemados, así lo resumió el sargento. Desde entonces, remató. Cuando un centinela se queda dormido y se salva de pura suerte porque alguien lo despierta antes de que llegue el mando, todos dicen que fue el Fibra. Hay quien cree que viene a cuidarte, para que no te hagan lo que le hicieron. Hay quien piensa que no soporta ver a nadie dormir. Yo nomás sé que más de uno ha sentido ese manazo en el casco. Me miró directo, con los ojos cansados. Así que ya sabes, dijo. Si ya te habló una vez, es porque te vio flojo. Mantente despierto, que no vaya a ser que la próxima nomás te susurre tu nombre. Me reí incómodo, pero sus palabras se me quedaron clavadas. A partir de esa noche, ninguna guardia volvió a sentirse rutinaria. El más mínimo cabeceo me regresaba al golpe en el casco, a esa voz pegada a mi oreja. Y no fui el único. Con el tiempo, otros empezaron a contar cosas parecidas. Uno sintió un jalón seco en el chaleco cuando estaba a punto de quedarse dormido en la torre. Otro escuchó unos pasos descalzos detrás de él en el pasillo, y luego un «ya duermes cuando te releven, Fibra», justo antes de que bajara el capitán. Nadie veía a nadie. A veces quedaba una mancha rara en el piso, a veces un ligero olor a quemado. Lo único seguro era la sensación de que alguien no te dejaba caer del todo. Hoy ya no porto uniforme. Cuento esto frente a una cámara, y muchos se ríen. Dicen que son cuentos para asustar reclutas, que todo es cansancio y sugestión. Puede ser. Cada quien decide en qué creer. Yo lo único que sé es que, si esa noche nadie me hubiera pegado en el casco, mi capitán me habría encontrado dormido, y mi vida en el ejército habría cambiado para mal. Fue un compañero que no quiso decir su nombre, fue mi cabeza tronada por el desvelo, o fue ese soldado, el tal Fibra, dando una vuelta más por los pasillos donde lo humillaron. No tengo cómo probar nada, tampoco lo busco. Lo que sí te puedo decir, si estás viendo esto, y te tocan turnos nocturnos, guardias, trabajos donde te quedas solo de madrugada, es esto: no te fíes del tantito. Nadie se duerme tantito. Cierras los ojos y cuando los abres, ya perdiste algo. Y si alguna noche, a las 3 de la mañana, con el cuerpo reventado y la mente a punto de apagarse, sientes un golpe fuerte en el casco, en la nuca o en el hombro, y escuchas una voz raspada que te dice bajito: despierta, Fibra, haz caso, enderézate, acomódate, y sigue en tu puesto. Solo no te des la vuelta buscando quién fue, porque si giras y no hay nadie, vas a entender que en algunos pasillos del cuartel, el último que se quedó dormido sigue allí, vigilando que tú no cometas el mismo error. Cadete del asta bandera. En todas las escuelas hay historias, chismes, leyendas, pero en las escuelas militares, esas historias traen uniforme, rango, y a veces nombre y apellido. Desde que llegué de nuevo ingreso me hablaban del cadete del asta bandera, como si fuera parte del reglamento. Tarde o temprano ibas a escuchar su historia. El asta estaba en medio de la plaza principal. No era cualquier tubo, era una mole de metal que se perdía en el cielo. 30 metros, eso nos decían, aunque de noche parecía el doble, de día imponía, de noche daba miedo. Cuando izaban la bandera monumental, el lienzo se veía como una pared de tela moviéndose con el viento. Desde abajo te sentías chiquito, como hormiga. Una tarde, mientras limpiábamos la plaza para una ceremonia, el cabo de cuartel empezó a contarnos la historia. Lo hizo como quien no quiere, entre broma y broma, pero se le notaba la seriedad en los ojos. «Ese asta está maldita, muchachos», soltó, sin voltearnos a ver. «Aquí un cadete se quitó la vida. Todos nos hicimos los fuertes, que sí, ajá. Pero nos quedamos con la oreja parada. Decían que el chavo era de los de cuadro de honor, de esos que todo les sale bien. Buenas calificaciones, buen físico, familia orgullosa que iba a cada ceremonia, pero por dentro estaba reventando. Presión, problemas en su casa, un regaño fuerte de un oficial, quién sabe. Una madrugada le tocó guardia en el asta bandera. A esa hora no hay nadie, solo tú, el viento y el mástil. Antes del relevo, el cadete subió por las grapas del asta, hasta arriba. Nadie lo vio. Solo lo encontraron al amanecer, o eso es lo que se cuenta. La versión oficial nunca la supimos. Tú sabes cómo es eso. Parte de guerra,
Parte de no hagan preguntas. Pero entre cadetes la historia se fue pudriendo poquito a poco, hasta convertirse en leyenda. Algunos decían que se aventó, otros que lo encontraron todavía colgado de la cuerda, otros que ni cuerpo hubo. Lo único que se repetía siempre era lo mismo. Desde entonces, en las noches de viento, si miras hacia arriba, puedes verlo sentado en la punta, balanceando las piernas. La primera vez que me tocó guardia en el asta bandera fue a media semana, en turno de madrugada. Me acuerdo claro porque venía muerto de sueño. Eran como las 2:30. La plaza estaba desierta y el aire pegaba helado. El uniforme no abrigaba nada. El frío se te metía por las botas y subía por las piernas. Yo caminaba encuadrado, de un punto al otro, como nos enseñan, tratando de no pensar tonterías. Cada vez que pasaba cerca del asta escuchaba el golpe de la cuerda contra el metal. Tint, tint, tint. A ratos sonaba suave, a ratos como si alguien le pegara con coraje. Intenté ignorarlo. Empecé a contar mentalmente los minutos para el relevo, a repasar el himno, cualquier cosa para no clavarme en la historia del cadete. Pero mientras más quería no pensar, más se me venía la imagen a la mente. Un chavo como yo, sentado allá arriba, con las piernas colgando. En una de esas vueltas, el golpe de la cuerda cambió. Ya no era ese tint metálico normal. Sonó más pesado, como si algo hubiera jalado el cable de golpe. Me paré en seco. Sentí cómo se me apretó el estómago. Tranquilo, seguro es el viento, me dije. Pero no había viento. Las banderitas pequeñas de la explanada estaban quietas, pegadas al mástil, como si todo el aire hubiera desaparecido de golpe. Me quedé mirando el asta desde la base, siguiendo el tubo hacia arriba. Lo juro, no quería hacerlo, pero algo en mí decía, voltea, verifica, sé hombre. Subí la vista despacio. La noche estaba tan negra que el mástil se perdía, solo veía pedazos gracias a los reflectores de la plaza. Y entonces, justo en la punta, lo vi. Era una figura pequeña, como la silueta de un cadete sentado, con las piernas colgando. No veía rasgos, solo una sombra recortada contra el cielo, balanceándose despacio. Me sudaron las manos al instante. El fusil me pesó el doble. Un hormigueo me subió por la espalda hasta la nuca. Parpadeé varias veces para convencerme de que eran mis ojos cansados. Es una lona, una bolsa, algo atorado, pensé. Pero no. La silueta se movía, y el movimiento no era del mástil, era humano. Las piernas iban y venían, como cuando estás sentado en una barda matando el tiempo. Ahí fue cuando cometí el error. Me acordé de lo que decían los viejos. Si lo ves, no le sostengas la mirada. Y yo, terco, me quedé viéndolo. No sé si por miedo, por orgullo, por no querer aceptar que estaba pasando algo fuera de lo normal. Me quedé fijo, respirando rápido, sintiendo el corazón en los oídos. La sombra dejó de mover las piernas. Se quedó quieta. Y tuve la sensación clarísima de que me estaba mirando a mí, aunque desde mi posición no pudiera distinguirle la cara. El aire, que hacía unos segundos estaba muerto, empezó a soplar de golpe. La bandera, que no estaba izada, no se movía, pero yo sentía el viento pegándome en la cara, frío, como si saliera del metal mismo. Entonces la figura levantó el brazo. No fue una mancha vagueando, fue un saludo militar, limpio, marcado, como nos enseñan el primer día. El antebrazo subiendo, la mano a la sien, firme. Yo me quedé congelado. No supe si devolver el saludo, si voltear, si salir corriendo. El cuerpo no me obedecía. Solo podía tragar saliva y escuchar cómo la cuerda golpeaba el asta cada vez más fuerte. Y de repente, se dejó caer. Lo vi claramente. La silueta se inclinó hacia adelante y se lanzó al vacío. No fue que desapareciera de golpe, no. La vi caer, pegada al mástil, como si resbalara por el aire. Mis piernas reaccionaron tarde. Di un paso atrás, tropecé con el bordillo de la placa y casi caigo sentado. Quise gritar, pedir apoyo, algo. Me salió un ruido ahogado, como si se me hubiera cerrado la garganta. El cuerpo cayó, pero nunca llegó al suelo. A medio camino, cuando yo ya me estaba preparando mentalmente para escuchar el golpe contra el piso, simplemente se desvaneció. No se hizo humo, no explotó en luces raras, ni nada de película. Dejó de estar ahí. Un segundo lo veía cayendo. El siguiente no había nada. Solo el asta vacía y la cuerda moviéndose como loca, azotando el metal. Me quedé tirado en el suelo,
con el fusil a un lado, respirando como si hubiera corrido 100 metros con equipo completo. Las manos me temblaban tanto, que ni siquiera pude ponerme de pie a la primera. Lo único que pensaba era, no estoy dormido, no estoy soñando, esto está pasando de verdad. Me mordí el interior de la mejilla hasta sacarme sangre, nada de que es un sueño. Estaba bien despierto. Cuando llegó mi relevo, yo seguía pálido. El cabo me vio y frunció el ceño. ¿Qué traes, cadete?, preguntó. Nada, mi cabo, el frío, alcancé a decir. No quise contarlo de inmediato. Primero, por miedo a que me mandaran al servicio médico y me pusieran la etiqueta de inestable. Segundo, porque una parte de mí seguía buscando una explicación lógica. Pensé que tal vez había una lona colgando, una sombra rara, algo que mi cerebro cansado convirtió en persona. Me fui a la cama con esa excusa barata, pero la escena se repetía una y otra vez en mi cabeza. La silueta, el saludo, la caída, la nada. Pasaron unos días y, en la hora muerta después de la comida, me animé a preguntarle a un compañero que ya llevaba más tiempo. No le conté todo, solo le dije, oye, ¿tú has visto algo raro en el asta, en la noche? Ni siquiera lo dejé terminar el trago de agua. Se me quedó viendo fijamente, como midiendo si hablaba en serio. Te saludó, me soltó, directo. Se me fue la sangre a los pies. Yo no le había mencionado el saludo. ¿Cómo sabe eso, mi sargento?, le dije, casi en susurro. Porque no eres el primero, ni vas a ser el último. Ahí me contó que, desde la muerte del cadete, cada tanto alguien lo ve. No todos, no todas las noches, solo algunos, casi siempre nuevos, casi siempre en las madrugadas de guardia. Y casi siempre pasa lo mismo. La figura arriba, las piernas bamboleándose, el saludo y la caída que no termina. Algunos han terminado vomitando en plena plaza del susto. Otros se han hecho los fuertes, pero luego piden cambio de compañía o empiezan con insomnio. A uno, según contaban, lo tuvieron que dar de baja porque empezó a ver al cadete hasta de día, en las formaciones. Mire, mi sargento, me dijo al final, si le vuelve a pasar, no le sostenga la mirada. Ruegue porque esa noche haya suficiente viento para que la bandera tape la punta del asta, y si lo ve caer otra vez, no se asome. Desde aquella noche, cada vez que me tocó guardia en la plaza, hice lo mismo. Me mantenía firme, sí, pero evitaba mirar hacia la punta. Controlaba mi ronda para pasar lo menos posible frente al mástil. Y cuando el viento hacía sonar la cuerda de manera distinta, sentía de nuevo esa presión en el pecho, como si alguien me estuviera viendo desde arriba, esperando que levantara la cabeza. Hoy ya no estoy en el colegio. Ya no soy ese cadete con las botas recién boleadas y el miedo escondido detrás del uniforme. Pero cada vez que escucho un mástil vibrar con el viento, en cualquier lado, se me eriza la piel, y cuando paso frente a una bandera monumental, instintivamente evito mirar la punta. Tú haz lo que quieras, estás detrás de una pantalla y es fácil decir, yo sí lo vería, a mí no me daría miedo. Solo te dejo esto como advertencia. En los lugares donde se mezclan disciplina, presión, sueños rotos y silencio nocturno, las cosas no se quedan siempre tranquilas. Algunas se quedan atoradas, buscando ser vistas. Si algún día te toca estar de guardia frente a una asta bandera enorme, solo, de madrugada, recuerda esta historia. Y si sientes la tentación de mirar hacia arriba, piénsalo 2 veces. No todos los saludos que te hacen desde lo alto vienen de alguien vivo, y no todas las caídas llegan hasta el suelo. Sombra del interrogado. Yo en ese tiempo era cabo, destacado en una base de operaciones en una zona caliente. No voy a decir el estado, pero los que han estado en lugares así, saben cómo se siente. Calor pegajoso de día, frío húmedo de noche, olor a sudor, a tierra, a cigarro, a café recalentado, y ese silencio raro que solo se rompe con radios sonando bajito, y pasos de botas en el pasillo. Esa semana habían traído a un detenido pesado, eso nos dijeron, que era objetivo prioritario, que venía de una red grande, y que no era cualquier cosa. El tipo llegó vendado de los ojos, esposado, con 2 oficiales encima como si en cualquier momento fuera a escaparse. A nosotros solo nos tocó ver cómo lo pasaban directo al área de interrogatorios, todo muy rápido, muy seco, sin muchas palabras. Yo nunca había custodiado a alguien así, me tocaban retenes, patrullajes, guardia en accesos, lo normal, pero esa noche el oficial de servicio me llamó a su oficina, ni siquiera levantó la vista de los papeles cuando me habló. Cabo, le toca cuidar al interrogado hasta que le indican relevo. Pase al cuarto 4, no se duerma, no se distraiga.
Y no le dirija la palabra a menos que se lo ordenen. ¿Entendido? Yo nomás dije que sí, como siempre. Agarré el fusil, ajusté el chaleco, respiré hondo y me fui al cuarto 4. Ese cuarto ya tenía su fama. Que ahí habían cantado varios, que ahí se habían quedado encerrados horas, que ahí se escuchaban cosas cuando estaba vacío. Puras cosas que uno se dice para pasar el rato. Eso pensaba yo. El interrogatorio ya había terminado cuando entré. El detenido seguía sentado en la silla de metal, en medio del cuarto. Lo tenían esposado por detrás, con las muñecas a la barra de la silla. La cabeza agachada, los pies abiertos, las botas sucias. No se movía. Ni un suspiro se le notaba. Parecía muñeco. El cuarto estaba iluminado con un solo foco arriba, de esos blancos que hacen sombras bien marcadas. La pared de enfrente, lisa, mostraba la silueta del tipo sentando ahí. Y yo, en la esquina, parado junto a la puerta, con mi rifle colgado, apoyado en la pared. No me tocaba más que mirar y esperar. Al principio todo normal. El zumbido del foco, el tic-tac del reloj que había afuera, la silla crujiendo de vez en cuando yo cambiaba de pierna. Trataba de pensar en otra cosa. En mi familia, en el desayuno del día siguiente, en lo que fuera. Pero siempre acababa regresando la mirada al mismo punto, la sombra del detenido. Era raro, porque aunque el tipo no se movía nada, tener a alguien así, callado, frente a ti durante horas en silencio, cansa, te incomoda, te obliga a fijarte en detalles raros. Una vena en el cuello, un mechón de pelo pegado con sudor, el parpadeo lento. Yo intentaba contar sus respiraciones, solo para mantenerme despierto. No sé cuánto tiempo pasó, la neta. Tal vez 40 minutos, tal vez una hora. Lo que sí recuerdo muy claro es el momento en que algo cambió. Y fue una tontería, algo chiquito, pero me encendió todas las alarmas. Yo estaba viendo la pared, no al detenido, a su sombra, y vi que la sombra de la mano derecha, que tenía caída, empezó a temblar. Como si el brazo se moviera un poco, muy leve, lo suficiente para que la silueta hiciera un pequeño brinco. Mi cerebro reaccionó automático. Volteé al hombre, al cuerpo real, y él seguía exactamente igual. Ni un músculo, ni el dedo, nada. Me quedé quieto, con el corazón latiéndome fuerte en las sienes. Pensé, me estoy durmiendo parado, ya estoy viendo cosas, me estoy sugestionando. Así nos pasa a todos cuando llevamos muchas guardias, te empieza a jugar la mente. Me acomodé el casco, parpadeé varias veces, respiré hondo, y volví a dirigir la mirada a la pared. La sombra ya no temblaba, otra vez quieta, igual que él. Me dije, ya ves, ya te estás paniqueando solo. Pero algo en el estómago se me quedó apretado. Es esa sensación como cuando vas en una brecha muy angosta y sientes que en cualquier curva te sale un carro de frente. Esa mezcla de miedo anticipado y alerta. Pasaron unos minutos, no sé cuántos. El silencio pesaba, casi se podía masticar. De repente, sin aviso, la sombra hizo algo más. La figura proyectada en la pared se enderezó. No el hombre, la sombra. La silueta que debía estar sentada se fue levantando poquito a poco, como si se pusiera de pie. La silla en la realidad no se movió ni un centímetro. El detenido seguía encorvado, con la cabeza caída. Pero en la pared, su sombra estaba parada ya, con los hombros más anchos, la cabeza más erguida. Y ahí sí, se me fue la sangre a los pies. Lo primero que hice fue mirar al detenido, casi esperando verlo parado también. Nada. Seguía igual, tieso, como si estuviera inconsciente. Le hablé, sin pensar. Le dije. ¿Todo bien? Ni un parpadeo, ni un suspiro más profundo. Nada. Volví a ver la pared. La sombra estaba de pie, completamente. Y empezó a moverse como si se desesperara. Manoteaba, se golpeaba la cabeza contra la pared, se jalaba los cabellos que no tenía, porque no eran más que una mancha negra. Se veía frenética, rabiosa, como un animal encerrado en un cuarto demasiado chico. El foco no se movía. No había nadie más. No había nada que justificara eso. Yo lo sé porque mis ojos se iban de la figura real a la sombra, del hombre quieto a la silueta desatada. Era como ver dos realidades distintas pegadas en el mismo lugar. Una calmada, otra desquiciada. Sentí un frío que no venía ni del aire ni del piso. Era como si me hubieran pasado un cubetazo de agua helada por la espalda. Las manos me sudaban,
pero al mismo tiempo se me estaban entumiendo. El fusil pesaba el doble. Me di cuenta de que estaba aguantando la respiración, como si al respirar fuerte pudiera llamar la atención de eso. Por un momento pensé en salir y mandar todo al diablo. Abrir la puerta, decirle al oficial que el foco parpadeó, que necesitaba cambiar guardia, inventar cualquier cosa. Pero también sabes que si te sales dejando solo a un detenido así, te cae el mundo encima. Arresto, reporte, hasta baja. Y otra cosa más, me daba miedo darle la espalda al cuarto. Me quedé clavado mirando la pared, sin parpadear casi. La sombra seguía dándose cabezazos, pero lo más horrible no fue eso. Lo peor fue cuando se detuvo en seco, como si supiera que yo la estaba viendo. La silueta se quedó quieta, con la cabeza girada hacia donde yo estaba. El detenido seguía con la cabeza agachada, viendo al piso. Pero en la pared, la versión negra de él, esa mancha, estaba volteada hacia mí, como si me estuviera mirando directo a los ojos. Te juro que en ese momento sentí que me iba a desmayar. Hubo un segundo en el que escuché mi propio corazón rebotando en la cabeza, pum 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 pum, y nada más. El aire del cuarto olía raro, como a sudor viejo, a metal caliente, y algo más que no supe identificar, como cuando entras a un lugar donde han llorado mucho, o donde alguien estuvo enfermo. No está viendo, no está viendo, no está viendo. Me repetía en la mente, como si con eso pudiera convencerme. Y entonces el detenido, el de verdad, habló por primera vez. No me volteé a ver, cabo, dijo, con la voz raspada. No le haga caso, no soy yo. Se me aflojaron las rodillas. No sabía si le hablaba a alguien en su cabeza o a mí. Pero en ese cuarto solo estábamos los dos, y la luz, y la sombra. ¿Qué no es usted? Alcancé a preguntar, con la boca seca. Lo que se mueve, dijo, sin levantar la cara. Eso no soy yo. Eso es lo que traigo pegado. Y aquí adentro está enojado. Y se quedó callado otra vez. Ningún músculo más se le movió. Ni siquiera tragó saliva. Parecía que la voz había salido de un cassette, no de un cuerpo vivo. En la pared, la sombra empezó a caminar de un lado a otro, rebotando contra los límites de la luz, como animal enjaulado. Yo empecé a rezar por lo bajo. Lo que me sabía. Ni siquiera lo pensaba, me salía solo. Padre Nuestros cortados, Aves Marías mezcladas con groserías que pensaba pero no decía. De pronto, el foco titiló. Se apagó un segundo y volvió a encender. En ese segundo, sentí que el cuarto se tragaba todo el sonido. Cuando volvió la luz, la sombra estaba otra vez sentada, donde debía, quieta, como si nada hubiera pasado. El detenido por fin levantó un poco la cabeza. No mucho, solo lo suficiente para que yo viera que tenía los ojos rojos, llenos de venas marcadas. ¿Ya la vio usted también?, susurró. Ya con eso la va a seguir, aunque no quiera. Me dolió el estómago, literal. Un retorcijón como cuando comes algo echado a perder. Tragué saliva. No supe qué contestar. Solo apreté más el fusil y miré el reloj de mi muñeca. No pasaban ni 15 minutos de la hora en que había entrado, pero yo sentía que llevaba 3 horas ahí. El resto de la guardia fue un infierno silencioso. No volvió a pasar nada tan fuerte, pero ya no pude ver la pared igual. Cada vez que el foco hacía un pequeño cambio de intensidad, sentía que algo se iba a salir de la sombra. Cada vez que el detenido movía apenas la cabeza, me imaginaba cosas. Cuando por fin entró el relevo, casi me salgo corriendo. El cabo que llegó a reemplazarme se rió cuando me vio la cara. ¿Qué? ¿Ya te asustó el muertito ese?, me dijo en tono de burla. Yo no le quise decir nada. Nomás le entregué el puesto y me fui a la oficina del oficial a reportar que todo, sin novedad. Porque aunque había pasado todo eso, no podía poner en el parte. La sombra del detenido se volvió loca y me habló. ¿Quién me iba a creer? Lo raro fue después, cuando estábamos en el comedor y un sargento ya viejo, de esos que han visto 1000 cosas, me agarró del hombro cuando me oyó mencionar el cuarto 4. ¿Te tocó el del cuarto 4? Preguntó, en tono serio. Yo asentí. ¿Te hizo algo raro la sombra? Soltó, directo, como si nada. Se me hizo un nudo en la garganta. Ahí entendí que no era el primero. El sargento se sirvió café, se sentó conmigo, y me contó que desde hacía años, desde antes incluso de que yo llegara a esa base, varios compañeros habían visto cosas con las sombras en ese cuarto. Que uno juraba que el interrogado tenía 2 sombras cuando abrió la puerta. Que otro vio cómo la sombra se quedaba pegada en la pared, aun cuando el detenido ya se había ido.
que una vez, en cámara, se grabó la figura del detenido entrando, pero en el video no se veía su cuerpo, solo la silueta negra avanzando por el pasillo. Ese cuarto se quedó cargado, dijo el sargento. Aquí tuvimos a uno que no era normal, brujo, dicen. Otros dicen que endemoniado. Se murió ahí mismo, en la silla. Desde entonces, hay algo que se queda pegado a los que se sientan, y a veces se despega, y se deja ver. Yo quería pensar que eran historias para espantar reclutas, pero lo que había visto no era un cuento. Nadie me lo había narrado, me había pasado a mí. Además, el detenido de esa noche no era cualquier ratero. Se decía que había hecho cosas horribles, que mandaba gente a la muerte sin parpadear, que había vendido hasta a su familia por dinero. Yo no sé cuánto de eso era verdad, pero lo que sentí ahí adentro, en ese cuarto, fue que lo que se movía en la pared no era un simple truco de luz. Era como si la parte más podrida de ese hombre se estuviera golpeando contra las paredes, tratando de salirse. A los días nos enteramos de que al detenido se lo llevaron a otra instalación. No supe si quedó libre, si lo cambiaron, si se murió. Pero durante semanas, cada vez que me tocaba pasar frente al cuarto 4, evitaba voltear. Y si por accidente veía la puerta entreabierta, sentía la necesidad absurda de fijarme en el piso para no mirar la pared. Con el tiempo, otros compañeros tuvieron sus propias historias. Uno dijo que estaba el cuarto vacío, sin nadie, y vio la silueta de alguien sentado proyectada en la pared. Otro aseguró que, mientras limpiaba, su sombra no coincidía con sus movimientos. Todos se reían nerviosos cuando lo contaban, pero el miedo se les notaba en los ojos. Y así fue como lo bautizaron. La sombra del interrogado. Se volvió tema de pasillo, de café de madrugada, de guardias largas. Ya no se hablaba solo del detenido famoso, ni de los operativos. Se hablaba de lo que pasa cuando la maldad de alguien es tan grande que ni el cuerpo la aguanta, y empieza a escaparse por donde puede, aunque sea en la pared. Yo hoy ya no estoy en esa base. Estoy en otro lado, con otros problemas, otras historias. Pero cada vez que entro a un cuarto con un solo foco arriba y una pared lisa enfrente, lo primero que hago, por costumbre, es ver si mi sombra se mueve al mismo tiempo que yo. Si levanto la mano, checo que la silueta también la levante. Si giro la cabeza, reviso que no se quede pegada mirando a otro lado. Y si algún día, mientras ves un video de estos, o escuchas relatos de guardias nocturnas, te toca entrar a un cuarto de interrogatorio real, acuérdate de esto, no le tengas tanto miedo al que está sentado en la silla. A veces, lo que más peligro trae no es lo que ves amarrado ahí, callado, sino lo que se mueve detrás de él, pegado a la pared. Yo, por si acaso, aprendí una regla que sigo hasta hoy. Cuando notes que la sombra y la persona ya no hacen lo mismo, no te quedes a averiguar por qué. Salte. Porque si la maldad que trae dentro ya encontró la forma de salirse, lo que sigue es buscar a dónde pegarse después. Y puede que el siguiente seas tú. Medallas del muerto. Rapiña. En aquel tiempo andábamos en zona caliente, pura sierra, brecha y pueblos de polvo. Había habido un enfrentamiento fuerte un día antes. Cuando llegamos, todavía olía a pólvora quemada y a tierra recién abierta. Los sicarios estaban tirados donde les había tocado caer, unos boca arriba mirando al cielo, otros boca abajo enterrando la cara en el lodo. Nos tocó hacer lo que a nadie le gusta, recolectar cuerpos. No es lo mismo ver las noticias que estar ahí, levantando muertos con guantes y cubrebocas que nunca tapan del todo el olor. El aire era pesado, como si el monte estuviera enojado. Entre nosotros iba un recluta nuevo, flaco, con cara de que todavía no entendía bien dónde se había metido. Le decían Galvez, pero todos le decíamos el Chavo, porque parecía más chico de lo que era. Tenía esa mirada de muchacho que todavía no se acostumbra a ver sangre. Caminaba detrás del sargento, imitando todo lo que él hacía, sin chistar. En eso vimos a uno de los sicarios tirado cerca de una camioneta destrozada. Lo habían dejado como coladera, pero lo que llamaba la atención no eran los balazos, sino lo que traía puesto. Una cadena gruesa de oro, con una medalla grande que brillaba todavía entre la sangre y la mugre. De esas medallas que, aunque no sepas de joyas, sabes que valen una feria. Yo vi cuando el Chavo se fijó en eso. Se quedó un segundo de más mirando el pecho del muerto. El sargento, ocupado dando instrucciones, no se dio cuenta. «Va, súbanlo a la bolsa», ordenó el sargento, sin mirarlo. Entre dos, levantamos al sicario. En ese movimiento rápido, la cadena se salió un poco del cuello, casi a punto de zafarse. El Chavo la vio caer,
La agarró con los dedos y en lugar de acomodarla de nuevo en el cuerpo, se la guardó en la bolsa del pantalón. Un movimiento chiquito, discreto, de esos que solo ves si estás atento. No dije nada. Pensé, este menso no sabe lo que está haciendo. Pero en la guerra cada quien carga sus decisiones. Terminamos de recolectar los cuerpos, los subimos a la caja del vehículo y nos regresamos al campamento. Todo el camino traíamos ese silencio raro, el que se hace después del ruido de los balazos, cuando ya sabes quién respiró y quién no. El sol bajaba y el cielo se estaba poniendo anaranjado, pero a mí me daba frío. No sé si era el aire de la sierra o la sensación de que algo se había quedado mal. En el campamento, cada quien se acomodó donde pudo. Unos limpiaban armas, otros se tiraban en las literas a hacerse los dormidos. El olor a sudor, tierra, humo y sangre se mezclaba. Es un olor que se te pega al alma. El chavo sacó la cadena en un momento en que nadie lo miraba. Yo la vi brillar entre sus dedos. La medalla tenía grabada una figura rara, como un santo, pero chueco, deformado. No era un santo de esos que tu abuela te cuelga. Más bien parecía algo hecho por encargo, para espantar o para amarrar. Él sonrió, nervioso, como cuando haces una travesura y esperas que el otro te aplauda. Con esto me saco una moto, mi cabo. Me susurró. No pasa nada. El vato ya está muerto. Yo solo lo miré. Me dieron ganas de decirle que la regresara, que la tirara, algo. Pero me ganó el cansancio y la costumbre de que cada quien aprende a golpes. Guárdala bien. Entonces, le solté, sin entusiasmo. Pero no digas nada. La guardó en la bolsa del pantalón, precisamente en la bolsa de la pierna, donde solemos meter cargadores o cualquier cosa. Luego se acostó en su catre, todavía con el uniforme puesto. Teníamos orden de estar listos por si salía otra tarea. La noche cayó rápido. En el monte, las sombras no te avisan. Simplemente se tragan todo. Apagaron las luces grandes del campamento, y solo quedaron algunas lámparas amarillas parpadeando, como si también tuvieran sueño. Yo me acosté, pero no podía dormir. Me dolían las piernas, me ardían los ojos. Cerraba los párpados y seguía viendo los cuerpos tirados en la brecha. De fondo, el zumbido de los insectos, y de vez en cuando, algún perro ladrando a lo lejos. Como a la medianoche, empezaron los quejidos. No de los perros, del dormitorio. «Suéltenme», se oyó primero, bajito. Abrí los ojos. Pensé que alguien estaba teniendo una pesadilla. Pasan esas cosas. Pero el quejido se hizo grito. «Quítatelo, culero. Es mío. Devuélvelo». Me incorporé en el catre. El corazón se me aceleró sin razón clara. Reconocí la voz. Era el chavo. Empezó a revolcarse sobre el colchón, pateando, como si estuviera peleando con alguien que no veíamos. Uno de los compañeros, el panda, se levantó para calmarlo. Chavo, despierta, güey», le dijo, zarandeándolo por los hombros. El recluta abrió los ojos de golpe. Estaban enrojecidos, vidriosos. Respiraba como si hubiera corrido kilómetros. Se agarró el pecho, como si todavía sintiera peso ahí. Se me sentó encima. Balbuceó. El mismo de la camioneta. El de la cadena. Se me sentó encima del pecho. No me dejaba respirar. Me decía que le regresara lo suyo. Todos nos quedamos callados. Uno se rió nervioso, para quitarle hierro al asunto. «Está pesada, le dije, en voz baja. «Ya, no mames, seguro cenaste pesado», bromeó. Pero a mí se me heló la sangre. Yo había visto cómo se guardó la cadena. Nadie más lo sabía. Nadie, excepto él. Y el muerto. «Duérmete», le dije. «Mañana hablas con el sargento si sigues igual». El chavo asintió, pero sus manos temblaban. Se acostó otra vez, esta vez con la mano metida en la bolsa, sosteniendo la cadena como si fuera un tesoro o un ancla. La noche siguió. Yo me iba quedando dormido a ratos, solo para despertar sobresaltado con cualquier ruido. En una de esas, juraría que escuché pasos pesados, como botas arrastrando tierra, acercándose al dormitorio. No eran los pasos de un vivo. No iban firmes, ni rítmicos. Sonaban descoordinados, como si algo estuviera aprendiendo a caminar otra vez. La puerta de lámina crujió, aunque nadie entró. No había viento, no había nada. Solo ese chillido largo de metal que se abre y se cierra sin moverse. Decidí no pararme. En el ejército aprendes que hay cosas que es mejor no ver de frente. A las 5 de la mañana ya andábamos en movimiento. Nuevo recorrido, nueva patrulla.
Apenas nos dio tiempo de echarnos un café aguado y un pan duro. El chavo estaba pálido, con ojeras marcadas. Caminaba raro, como si las piernas no le obedecieran bien. ¿Sigues con eso de los sueños?, le pregunté, mientras revisábamos fusiles. Él evitaba mi mirada. No fue sueño, mi cabo, dijo, en voz baja. Olía a sangre. Sentí las manos frías en el cuello. Me decía, no es tuyo, no es tuyo, no es tuyo. Una y otra vez. Se tocó la pierna donde traía la cadena. La traigo aquí, pero pesa distinto, como si estuviera mojada. No le respondí. ¿Qué le dices a alguien que ya se metió solito al hoyo? Subimos a los vehículos. Íbamos por una brecha estrecha, llena de piedras sueltas y hoyos. El sol apenas salía, pintando todo de un naranja cansado. El polvo se levantaba detrás de las llantas, tapándolo todo. El chavo iba en la orilla del camino, fusil colgado, caminando junto al vehículo por seguridad. De pronto, lo vi trastabillar. No fue un tropiezo normal. Fue como si alguien le hubiera metido el pie, fuerte, desde abajo. Cayó de rodillas, el fusil se le vino hacia adelante. Y ahí pasó lo que no debería pasar nunca. El dedo se le fue al gatillo. Un solo disparo, seco, cercano. Ese sonido que ya conoces, pero que, cuando sabes que no está dirigido hacia el enemigo, se siente más fuerte. El grito vino medio segundo después. ¡Ah, mi pierna! ¡Mi pierna! Todos nos tiramos al suelo por reflejo, pensando que nos estaban atacando. Cuando nos dimos cuenta de que no había balas viniendo de fuera, volteamos hacia el chavo. Estaba en el piso, agarrándose la pierna con las dos manos. La sangre le salía a chorros por el muslo, exactamente donde tenía la bolsa del pantalón. El fusil había rebotado en una piedra, se había accionado, y la bala había entrado justo ahí. Ni un centímetro más arriba, ni uno más abajo. El sargento llegó corriendo, echando maldiciones. ¿Qué hiciste, animal? ¿Qué hiciste? Mientras tratábamos de improvisar un torniquete, la tela del pantalón se rompió. De la bolsa, entre la sangre, se resbaló la cadena. Cayó al piso con un sonido que no se me olvida. Clac metálico, pesado, sucio. La medalla estaba manchada, pero aún brillaba debajo de la sangre. Todos la vieron al mismo tiempo. Nadie dijo nada, pero las miradas se cruzaron. Eso no es tuyo, eso no debería estar aquí. El chavo lloraba, no solo de dolor. Quítensela, quítensela. Díganle que ya se la di. Sollozaba, mirando al monte, como si alguien estuviera parado ahí observándolo. El sargento se quedó helado unos segundos. Luego, sin decir palabra, agarró la cadena con asco, como si quemara, y caminó hacia la maleza. La aventó con todas sus fuerzas hacia el monte. No fue un lanzamiento normal, fue como si quisiera sacarse de encima algo que se le pegaba. Aquí no se hace rapiña de muertos. Tronó, bajito pero firme. Menos de esa gente, menos en esta tierra. El sonido de la cadena perdiéndose entre las hojas fue extraño. No sonó como metal contra piedra. Sonó más bien como si algo la hubiera atrapado al vuelo. Nadie quiso comentar eso. Llevaron al chavo al hospital. Se salvó de perder la pierna, pero nunca volvió a caminar bien. Se quedó con una renguera fuerte, arrastrando el pie, como si siempre tuviera un peso colgando de ahí. Cada vez que lo veía caminar por el cuartel, cojito, pensaba en la cadena colgada del sicario, brillando entre la sangre y el polvo. Con el tiempo, la historia se empezó a contar diferente. Ya sabes cómo es la gente. Unos dicen que el muerto se le apareció completo, sentado en el catre, con el cuello agujereado. Otros juran que, la noche de la rapiña, se vieron huellas de botas ensangrentadas alrededor del dormitorio. Cada quien le pone su salsa. Yo solo te digo lo que vi. Un recluta que se robó algo que no debía. Una sombra que se le subió al pecho en la madrugada. Un disparo accidental que le pegó exacto donde guardaba el botín. Y una cadena que, cuando la aventaron al monte, sonó como si el monte la estuviera esperando. Después de eso, en las misiones, si encontrábamos relojes, anillos, cadenas, lo que fuera, nadie se atrevía a tocarlos. Ni los más valientes, ni los más necesitados. Y si alguno medio alzaba la mano, alguien siempre le decía: acuérdate del chavo, acuérdate de las medallas del muerto. Yo no sé si creas en maldiciones, en energías, o en que los muertos se molestan cuando les quitas sus cosas. Eso ya es bronca tuya. Pero si algún día te toca pasar por un lugar donde corrió sangre, y ves algo brillando cerca de un cuerpo,
Piénsatelo 2 veces antes de agacharte, porque al final, lo que es del muerto se queda. Y si se lo quitas, tarde o temprano va a venir a cobrarte, aunque tenga que buscarte en tus sueños, sentarse en tu pecho, o jalarte del pie, hasta que escuches el disparo que te toca.